Antonio Vargas, expresidente de la CONAIE, que encabezó el levantamiento indígena que depuso a Yamil Mahuat, ayer en contacto directo dejó registrado lo siguiente. En este gobierno reconoce el Estado plurinacional que nosotros luchábamos en las calles, reconoce los derechos colectivos, reconoce la justicia indígena, reconoce la educación bilingüe, reconoce las circunscripciones territoriales indígenas y reconoce todo a los pueblos y nacionales. Que en el pasado a mí me dijeron que era Antonio Vargas golpista. Yo participé buscando un cambio porque antes en el pasado era duro con dialogar, ahí íbamos con palos, cierres de vía, con todos, después de entrábamos a dialogar. Esta vez nosotros sí queremos dialogar directamente para buscar alternativas. Los dirigentes tendrán buenas intenciones, pero atrás de eso hay una mafia que toda la vida han estado siempre dando los golpes, han caído, se han repartido el Ecuador. Y no solo aquí en el Ecuador, sino también hay una injerencia a nivel internacional para desestabilizar y dar un golpe para que ya creo que tienen armado quién debe ser el gobierno, pero ahora es imposible porque el pueblo ecuatoriano ya no es como antes caer nuevamente en las garras de la mafia que siempre ha manejado en el Ecuador. Carlos Pérez, presidente de Ecuarunari, que congrega las agrupaciones indígenas de la Sierra. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Un gusto, doctor Pinargote, y a las hermanas y hermanos del Ecuador. Un buen día. Hay aquí algunos señalamientos importantes. Por ejemplo, que todo se consiguió para las comunidades indígenas en Montecristi. ¿Qué responde usted a esto? Una pena que el hermano Antonio Vargas esté disfrutando de las delicias del poder y se haya olvidado de sus hermanos que están excluidos, de aquellos hermanos que no tienen ni tierra donde cultivar, ni agua con que regar sus predios, de 1 millón de familias ecuatorianas que no tienen una raya de tierra y que son expulsados literalmente del campo para ir a trabajar en el sector informal, en las grandes metrópolis como Cuenca, Guayaquil, Quito fundamentalmente, vendiendo frutas, vendiendo fundas, vendiendo alfeniques dulces, vendiendo periódicos, siendo parte de ese 54% de la población económicamente activa que está en el desempleo y en el subempleo, que muchos de los ecuatorianos de la pobreza hayan bajado a estén en la bisagra entre la pobreza y la indigencia. Hay el Estado plurinacional. ¿De qué sirve que haya una solemne declaración en el primer artículo de la Constitución? Pero nada de eso se cumple. Creo que el hermano Antonio Vargas le invitamos a que reflexione, a que haga conciencia, y no solamente él, sino a los otros señores como Yuco, que era parte del señor Aspiazu, de estos sectores que han venido explotando históricamente a los ecuatorianos, y se reencaucen con las causas justas, con las causas históricas de un pueblo que se levanta. Y además este reclamo no es solamente de los pueblos originarios, es de todos los ecuatorianos, porque queremos vivir en paz, queremos vivir en libertad, queremos tener libertad de expresión, libertad de asociación. Este rato hay libertades que están escritas en la Constitución de Montecristi, pero nada de eso se cumple. Lindo que hay libertad de expresión y sin embargo están cerrando los medios de comunicación, amordazando la prensa. ¿De qué sirve? Ahora se nos llama a un diálogo. ¿Cómo vamos a ir a un diálogo? Como una persona, como cualquier vulgar, se sienta en la presidencia, se pone una banda presidencial, dice mi poder en la Constitución, y lo primero que hace es violar la Constitución, y lo primero que hace es insultar a la gente, calificando de gorditas horrorosas, de cavernícolas. A mí se me dijo Siquiñahui. Por respeto a la audiencia no voy a decir su traducción, pero busquen un diccionario quichua en donde significa Siquiñahui. Así ir a dialogar con un régimen que para nosotros ya no existe, presidente Correa. Ana Bonilla hace poco decía aquí que han hecho una inversión de aproximadamente 8.000 millones de dólares en beneficio de las comunidades indígenas, la educación plurinacional, etcétera. ¿Qué responde a eso? ¿Qué es 8.000 millones de dólares que además dudamos frente a 350.000 millones de dólares? Ningún gobierno en la historia republicana ha tenido tantos ingresos. Solamente por ingresos petroleros, 250.000 millones de dólares. Solamente por impuestos nuestros de los ecuatorianos, que no paga la clase poderosa, las 110 familias que dominan el Ecuador, sino la inmensa mayoría, los 15 millones de ecuatorianos, pagamos el 90% de los impuestos. Se recauda anualmente 15.000 millones de dólares. Y de esos 15.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares se van para la burocracia,
para aquellas personas que salen a defender con las banderas verdes, a defender al autócrata. Eso es lo que tiene que cambiar. Por eso hemos exigido, es nuestra demanda, que tiene que haber una fiscalización. No puede ser posible esos sagrados dineros de los ecuatorianos, que a nosotros para pagar los impuestos tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco de trabajar estas manos callosas, y luego que haya un dispendio entregando la telefonía celular al hombre más rico del mundo, a Carlos Slim Helou, los contratos petroleros a empresas chinas, norteamericanas, colombianas, argentinas, las farmacéuticas, los contratos de telefonía celular y todos estos, y nosotros sigamos excluidos. Por eso el pueblo se ha levantado y por eso hemos recibido tanto calor, tanto cariño, tanta solidaridad, desde la ciudad de Zamora, pasando por Loja, por Azuay, por Cañar, por Cotopaxi, por Chimborazo, y en Quito, ese pueblo rebelde. Y decirles que por eso el día de hoy estamos en levantamiento que no sabemos cuándo termine. Por Pero eso Antonio Vargas afirma que hay una mafia manipuladora detrás de los de la CONAIE y los movimientos sociales para pescar a río revuelto. Él dice que siempre ha sido así. ¿Quiénes fueron esos mafiosos en el pasado y quiénes son ahora? Sería bueno que responda Antonio Vargas quiénes eran esos mafiosos, porque no solamente hay que decir, si se tiene el suficiente conocimiento y la valentía, hay que ir a la fiscalía y presentar la denuncia. A nosotros nadie nos manipula porque tenemos corazón para sentir, mente para pensar. No somos manipulables, y si cometemos un error tenemos que disculpar, ofrecer disculpas. Pero aquí nadie de la derecha, para esta marcha que hemos iniciado el 2 de agosto y que llegamos a Quito caminando 800 kilómetros y que ya es una victoria, es una batalla ganada, porque decían que no van a poder llegar a Quito, que van a impedir, a pesar de tantos obstáculos, de meter agentes de inteligencia en la marcha, de bajar a la vaquita, de agredir a la vaquita, de ponchar los vehículos. A pesar de eso hemos llegado. Y ayer llegar a Quito ya es una batalla. Y recibir ese calor humano del pueblo de Quito, ese pueblo rebelde, ese pueblo de Quito que algunos están confundiendo diciendo que son peligrosos y violentos. El peligro y la violencia viene de Carondelet con su verbo que es extremadamente agresivo, con esas leyes, con esos decretos, porque en este gobierno se ha gobernado solamente a través de decretazos, de correazos, de latigazos. Pero a partir de ahora vamos no a pedir de rodillas los derechos, vamos a exigir de pie, como el pueblo de Quito cuando se dio la rebelión de los estancos allá en 1509, como se dio la rebelión contra los impuestos, contra las alcabalas, y la rebelión de Quito que se ha levantado para exigir de pie. Ayer fue un apoteósico recibimiento. Ahora, pero nos falta dentro de todo esto hay los antecedentes de los levantamientos indígenas que algunos han desembocado en golpes. Ahora, Vargas dice que el golpismo es cosa del pasado. Él fue el protagonista de un golpe y dice que hoy es hora del diálogo. Pero ¿cuál diálogo? Porque ustedes en definitiva no aceptan el diálogo y se levantan, pero ¿cuál es la alternativa? Que tampoco son golpistas, obviamente. Nosotros no somos golpistas. Quienes nos ha golpeado es el presidente Correa, con esa ley con ley orgánica de educación intercultural que no hace valer su nombre de interculturalidad y que cierra escuelas comunitarias. Él nos ha golpeado con esa ley de minería que entregó a las multinacionales a través de las concesiones mineras. Él nos ha golpeado con esa ley de aguas que ni uno de los 5 puntos que habíamos propuesto y que fuimos a la consulta prelegislativa no ha cumplido, ni la Asamblea ni el régimen. Quien golpea es él a los médicos persiguiendo, que él golpea cuando a los jubilados les quita el 40%. Ese es un asalto a sus fondos, a su trabajo. Él golpea cuando obligó a renunciar, una renuncia obligatoria, contradictoria a esto, a los servidores públicos. Él golpea ahora a los hermanos trabajadores, pretendiendo a través de las enmiendas constitucionales eliminar el sindicalismo público. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es, si tiene un poquito de dignidad el presidente de la República y si quiere terminar bien, en dulce con los ecuatorianos, presente la renuncia porque el cargo le quedó demasiado grande. Y él, como economista, lástima que no supo aprender bien y no pudo gobernar el país, nos va a dejar con una deuda gigantesca de 40.000 millones de dólares de deuda pública. Es decir, cada niño que viene a este mundo ya no vendrá con la palanqueta bajo el brazo, sino vendrá con $2.600 de deuda pública que no vamos a poder pagar. Pero su nosotros, planteamiento de que el presidente presente la renuncia
de alguna forma implica una suerte de golpe, o blando, o duro, o lo que sea, porque significaría que él ya no llegaría al poder hasta el 2017, como es lo que se ha venido planteando, de que termine su periodo, de que no haya reelección definitiva. Por eso en la plataforma de lucha hay elementos de las comunidades indígenas y elementos que no pertenecen a las comunidades indígenas. Habría tres opciones, tres escenarios. Uno es que presente la renuncia si tiene un poquito de dignidad. Dos, que acepte la revocatoria del mandato que está garantizado en la Constitución Política y nosotros presentamos al Consejo Nacional Electoral. Revocatoria del mandato del presidente, del vicepresidente y los asambleístas que traicionaron los intereses de los ecuatorianos. Y tres, él va a terminar su mandato. Nosotros tampoco estamos exigiendo, no estamos yendo a derrocarle a él. Él está caído políticamente. En menos de 6 meses vamos a ver el Ecuador en qué situación se encuentra, porque si él se ha salvado de la situación política, en el tema económico nada ni nadie lo va a salvar. La situación es extremadamente crítica, porque no hay petróleo, porque el petróleo está bajo, porque además se vendió por 10 años anticipadamente el petróleo a la China, por esa deuda gigantesca, porque ya no hay más impuestos, porque los impuestos a las herencias, a la plusvalía de los ecuatorianos no lo vamos a aceptar. Es decir, en el tema económico y además la refinería del Pacífico, ese elefante blanco, 3.000 millones de dólares ahí, no invertidos, sino gastados, y falta 8.000 millones de dólares. Tailandia ya no le va a dar más préstamos, los chinos tampoco le van a dar más, el Banco Mundial tampoco más. Por eso está pidiendo una deuda, pidiendo un crédito a la hermana República de Bolivia. A Bolivia le estamos pidiendo cuando toda la vida... En síntesis, el problema es económico. Y ese problema económico plantea un problema para todos, no solo para Correa, sino para la comunidad. Ojalá que encontremos una solución. Carlos Pérez, gracias por su participación en Contacto Directo. De corazón, muchas gracias a ustedes y gracias. Hoy estamos ya en las vías, desde el Zamora, Loja, Suay, Cañar, hasta Imbabura. Prácticamente el pueblo se ha despertado y de pie vamos a seguir exigiendo los derechos. Hoy a las 4 de la tarde le invitamos a la Caja del Seguro para todos el pueblo de Quito reunirnos e instalarnos en una asamblea. Un abrazo. Denise.